este video vamos a seguir estudiando los misterios menores del cristianismo y específicamente vamos a estudiar la parte de la resurrección y la ascensión, que hacen parte de estos misterios, que hacen parte también de lo que viene a ser la narración de la vida del Cristo en el hombre. Como siempre, nos vamos a regir por un libro llamado Cristianismo Esotérico, de la filósofa inglesa Anna Besant. Como ya hemos dicho muchas veces, la señora Besant fue directora de la Sociedad Teosófica muchísimos años, escribió muchísimos libros, y dicha sociedad, o sea, la Sociedad Teosófica, fue fundada por la también filósofa Helena Blavatsky, que escribió también muchísimos libros. Era una experta en religiones orientales, en religiones comparadas, también era una experta en simbología, y su obra más importante es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar todos los libros sagrados de Occidente y los libros no sagrados que están encriptados, que son simbólicos. Pero volviendo al objeto de nuestro estudio, veamos lo que dice la señora Anna Besant sobre la resurrección y la ascensión. Dice así: las doctrinas de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo forman también parte de los misterios menores y constituyen elementos integrales del mito solar y de la narración de la vida del Cristo en el hombre. Es pues fundamento histórico de estas doctrinas, por lo que al mismo Cristo se refiere el hecho de haber continuado enseñando a sus apóstoles después de su muerte física. Lo es asimismo su aparición en los grandes misterios como hierofante, desde que cesaron sus instrucciones directas hasta que Jesús ocupó su puesto. En las leyendas míticas, la resurrección del héroe y su glorificación constituían invariablemente el remate de la relación de su muerte. En los misterios, el cuerpo del candidato sufría siempre en transición semejante a la muerte, mientras él, como un alma libre, recorría el mundo invisible, tornando a los 3 días y haciendo revivir su cuerpo. Por último, los dramas de la resurrección y de la ascensión se repiten en la vida del hombre que está a punto de ser un Cristo, según veremos al estudiarla. Mas para comprender este asunto es indispensable que nos demos cuenta de la constitución humana y adquiramos el conocimiento de lo que es el cuerpo natural y el espiritual del hombre. Así que, entre comillas, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, como dice el apóstol en Corintios 15:44. Algunas gentes indoctas consideran todavía al hombre como mero dualismo, formado de alma y cuerpo, y emplean las palabras alma y espíritu como sinónimos, hablando actualmente de alma y cuerpo o de espíritu y cuerpo, con lo que da a entender que el hombre está compuesto de 2 constituyentes, de los cuales uno perece en la muerte, mientras el otro sobrevive. Esta es una tosca división que es suficiente para el hombre sencillo o para el hombre ignorante, mas con ella no podemos profundizar los misterios de la resurrección y de la ascensión. Todo cristiano que haya estudiado, aunque superficialmente, la constitución del hombre, reconoce en ella 3 distintos elementos: espíritu, alma y cuerpo. Esta división, si bien requiere una subdivisión para estudiarla más profundamente, es correcta, y San Pablo la empleó en su plegaria, cuando dice: para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión. Triple división aceptada en la teología cristiana. Así pues, el espíritu mismo es realmente una Trinidad, que es reflexión e imagen de la Trinidad Suprema, la que estudiaremos en el capítulo siguiente. Así que el hombre verdadero, el inmortal, que es el espíritu, es la Trinidad en el hombre, es la vida y a la conciencia, y a quienes corresponde el cuerpo espiritual, y cada aspecto de la Trinidad tiene su cuerpo apropiado. Así que el alma es dual, comprende la mente y la naturaleza emotiva, con sus respectivas vestiduras. El cuerpo es el instrumento material del espíritu y del alma. Hay un punto de vista cristiano que considera al hombre un ser duodécuplo, o sea,
con 6 modificaciones, formando otro punto de vista que le atribuye 14 divisiones, 7 correspondientes a modificaciones de la conciencia y 7 a tipos de la forma. Esta última concepción es prácticamente idéntica a la estudiada por los místicos, la cual se expone como séptuple, pues consta en realidad de 7 divisiones, cada una doble, respondiendo al respecto de la forma. Algo confusas y perplejas son tales divisiones y subdivisiones para los entendimientos rudos, por donde Orígenes y Clemente, como hemos visto, dieron gran importancia a la necesidad del desarrollo intelectual en todos aquellos que sean ser gnósticos. Después de todo, los que las encuentren dificultosas pueden omitirlas sin censurar por ello el estudiante entusiasta, que las considera no sólo luminosas, sino absolutamente indispensables para entender con claridad los misterios de la vida y del hombre. Así pues, la palabra cuerpo significa vehículo o instrumento de la conciencia, es decir, lo que es menos un vehículo que conduce a la conciencia, o que es el medio que la conciencia emplea para ponerse en costado con el mundo externo, al modo de un mecánico emplea un instrumento. Ahora bien, nosotros podemos representarlo como un vaso en el que la conciencia está contenida, al igual que un receptáculo que contenga un líquido. Es pues una forma usada por una vida, y a la verdad nosotros no conocemos nada de la conciencia, salvo en su conexión con la forma. Puede estar la forma construida de los materiales más raros y sutiles. Puede ser tan diáfana que solo nos demos cuenta de la vida que en ella mora. Sin embargo, la forma existe y está compuesta de materia. Por lo contrario, puede ser tan densa que oculta la vida en que la habita, entonces solamente nos daremos cuenta de la forma. Sin embargo, la vida está allí y está compuesta del opuesto a la materia, o sea, el espíritu. Así que el estudiante debe considerar una y otra vez este hecho fundamental, la dualidad de toda la existencia manifestada, la inseparable coexistencia del espíritu y la materia, así en un grano de polvo como en el logos, el Dios manifestado. Así que debe identificarse con esta idea, de lo contrario haría mejor el abandonar el estudio de los misterios menores. Así que el Cristo, como Dios y hombre, exhibe en la escala cósmica el mismo hecho de dualidad que la naturaleza repite en todas partes. Conforme a esta dualidad originaria está construido todo el universo. Así que el hombre tiene un cuerpo natural, entre comillas, formado de 4 partes distintas y separables, y está sujeto a la muerte. 2 de estas partes se componen de materia física y nunca se separan. Sin embargo, pueden causar una separación parcial, los anestésicos o una enfermedad. A las 2 reunidas se las puede llamar el cuerpo físico. En él ejerce el hombre su actividad consciente durante la vigilia, expresándonos en términos técnicos. Viene a significar que es el vehículo de la conciencia en el mundo físico. La tercera parte es el cuerpo de deseos, llamado así el astral, porque sentimientos y la naturaleza pasional del hombre tienen en él su vehículo especial. Durante el sueño abandona el cuerpo físico y muestra su actividad consciente en este otro cuerpo, el cual funciona en el mundo invisible inmediato a nuestra tierra visible. Es por lo tanto el vehículo de la conciencia en el mundo inferior de los suprafísicos, que es también el primer mundo a que pasa el hombre después de la muerte. Y añade la señora Bizan, la cuarta parte es el cuerpo mental, llamado así porque en él funciona la naturaleza intelectual del hombre siempre que se ejercite en el concreto. El vehículo de la conciencia es el segundo de los mundos suprafísicos, que es a la vez el mundo celeste inferior, al que pasa el hombre después de la muerte, cuando ha quedado libre del mundo iniciado antes. Estas 4 partes de la forma que envuelve al hombre, compuesto por el doble cuerpo físico, el aspecto de deseos y el cuerpo mental, constituyen el cuerpo natural de que habla San Pablo. Este análisis científico no cabe dentro de las enseñanzas cristianas
ordinaria, la cual es vaga y confusa sobre este punto. Esto no quiere decir que las iglesias la hayan desconocido en todos los tiempos, muy al contrario, la constitución del hombre así formulada era parte de las enseñanzas de los misterios menores. La simple división de espíritu, alma y cuerpo era exotérica, una noción primera, superficial, de fácil comprensión para la enseñanza ordinaria, más a propósito como punto de partida. La subdivisión relativa al cuerpo, entre comillas, se daba en el curso de las instrucciones subsiguientes, como preliminar de la enseñanza que tenía por objeto adquirir el poder de separar un cuerpo de otro y usar de cada cual como vehículo de conciencia en su región propia. No es difícil entender este concepto. Cuando un hombre necesita por tierra, emplea un carruaje o un tren. Si quiere viajar por mar, cambia de vehículo y acude al barco. Y si necesita andar por el aire, hace un nuevo cambio y adopta un globo o un avión. En cualquiera de los tres casos, el hombre es el mismo, solo que hace uso de tres vehículos, según la clase de materia a través de la cual tenga que andar. Así que la analogía es tosca e inadecuada, mas no por eso induce a error. Cuando el hombre actúa en el cuerpo físico, su vehículo es ese, el cuerpo físico, y en él y por medio de él obra la conciencia. Cuando pasa durante el sueño y después de la muerte al mundo que está inmediato al físico, es su vehículo el cuerpo de deseos, el astral, del que puede aprender a usar conscientemente, a la manera con que usa con pleno conocimiento de un cuerpo físico. Todos los días de su vida los emplea, sin saber cuándo siente y desea. Él mismo se sirve de él todas las noches mientras duerme. Cuando después de muerte entre en el mundo celeste, tiene por vehículo el cuerpo mental, del que usa diariamente al pensar, pues no se produciría pensamiento alguno en el cerebro si antes no se originase en el cuerpo mental. Y añade la señora Visan. Tiene el hombre además un cuerpo espiritual, entre comillas, formado de tres partes separables que corresponden y departen a las tres personas de la Trinidad espiritual llamada humana. San Pablo habla de uno que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, entre comillas. Estas diversas regiones de los supremos mundos invisibles son conocidas de los iniciados, quienes saben muy bien que los que pasan más allá del primer cielo necesitan del verdadero cuerpo espiritual como vehículo y que según sea el desarrollo de las tres divisiones de este, así será el cielo a donde se pueda llegar. De estas tres divisiones, el inferior se llama comúnmente el cuerpo de causa o cuerpo causal, por razones que solo podrá entender del todo el que haya estudiado la doctrina de la reencarnación, enseñada en la primera iglesia, en la que se da de cómo la evolución humana requiere muchas vidas sucesivas en la tierra para que el alma en germen del salvaje pueda convertirse en la perfecta de un Cristo, y ya perfecta como, comillas, el Padre que está en los cielos es perfecto. Así que pueda realizar la unión del Hijo con el Padre. Así que eso es un cuerpo que persiste de vida en vida, y en él se acumula toda la memoria del pasado, de él salen las causas que constituyen los cuerpos inferiores. Es el receptáculo de la experiencia humana, es el traje de las cosechas de nuestras vidas, asiento de la conciencia, centro de la voluntad. De la segunda de las tres divisiones del cuerpo espiritual hace alusión San Pablo con estas significativas palabras, comillas: tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, que no ha sido hecha de manos. Este es el cuerpo de felicidad, el cuerpo glorificado del Cristo, el cuerpo de resurrección. No es cuerpo hecho de manos por el funcionamiento de la conciencia en los inferiores. No es obra de la experiencia, ni construcción de materiales que el hombre haya reunido en su larga peregrinación. Es un cuerpo que pertenece a la vida del Cristo, a la vida de la iniciación, al desarrollo divino del hombre. Es pues construcción de Dios mediante la actividad del Espíritu y crece a través de la vida del iniciado, hasta hacerse perfecto en la resurrección, entre comillas.
Y continúa la señora Bizan. La tercera división del cuerpo espiritual es una fina película de materia sutil que separa el espíritu individual como un ser y no obstante permite la compenetración de su totalidad por el todo, siendo así expresión de la unidad fundamental. En el día en que, comillas, el mismo Hijo se someterá al que le sometió todas las cosas para que Dios sea todas las cosas en todos, esta película será trascendida, mas para nosotros seguirá siendo la suprema división del cuerpo espiritual en el cual subiremos al Padre y nos uniremos a Él. El cristianismo ha reconocido siempre la existencia de tres mundos o regiones por las que ha de pasar el hombre. Primero, el mundo físico. Segundo, un estado intermediario de donde pasa después de la muerte. Y tercero, el mundo celeste. Así pues, los cristianos, instruidos generalmente, creen en estos tres mundos, no así los indoctos, que imaginan que el hombre va derecho desde su lecho de muerte a un estado definitivo de beatitud. Pero hay algunas discrepancias en cuanto a la naturaleza del mundo intermedio. Los católogos romanos lo llaman purgatorio y creen que todas las almas van a él, excepto los santos o los hombres que han alcanzado la perfección y también aquellos que mueren en pecado mortal. Así la gran masa de la humanidad pasa a una región purificadora donde se permanece durante un periodo que varía según sean los pecados cometidos y de donde se sale para entrar en el mundo celeste una vez obtenida la purificación. Las diversas comunidades denominadas protestantes discrepan en sus enseñanzas en cuanto a los detalles y la mayor parte rechaza la idea de una purificación post-mortem, pero generalmente concuerdan en la existencia de un estado intermedio, a veces llamado paraíso, entre comillas, y a veces periodo de espera, entre comillas. Así que el mundo celeste es considerado casi universalmente en la moderna cristiandad como una posición definitiva, pero sin que se dé una idea muy determinada o general respecto a los progresos o situaciones escenarias de los que allí arriban. Así pues, en el cristianismo primitivo se consideraba el cielo, como lo es en realidad, una etapa del progreso del alma. En el bien entendido ya, en una forma u otra, se hallan entonces generalizada la enseñanza de la reencarnación y de la preexistencia del alma. Resulta de ello, por de contado, que la estancia celeste era tenida por temporal, aunque muy larga en ocasiones, puesto que duraba una edad, entre comillas, según se consiga en el texto griego del Nuevo Testamento, edad que concluía con el retorno del hombre, para comprender la nueva etapa de su vida y progreso no interrumpidos. Tal estancia no era eterna, como se lee en la equivocada traslación inglesa, que corre con autoridad. A fin de completar el bosquejo que se requiere para una mayor inteligencia de la resurrección y de la ascensión, tenemos que ver cómo se desarrollaron estos diversos cuerpos en la evolución superior. Y a la señora Bizan, el cuerpo físico está en constante estado de flujo y de reflujo, sus moléculas se renuevan sin cesar, su fábrica es continua y como quiera que se construye del alimento que comemos, de los líquidos que bebemos, del aire que respiramos y de las partículas que atraemos de cuanto nos rodea, así los seres animados como de las cosas podremos purificarlo con la buena elección de los materiales y convertirlo así en un vehículo cada vez más a propósito para actuar por su medio, cada vez más receptivo a las vibraciones sutiles, cada vez más apto para responder a los deseos puros y a los pensamientos nobles y elevados. Por esto, los que aspiraban a alcanzar los misterios quedaban sujetos a determinadas reglas para las comidas, abluciones, etc. Se les recomendaba un cuidado exquisito en lo tocante a las personas con que se reúnen y a los sitios que frecuentaban. De modo análogo cambia a su vez el cuerpo de deseos, mas los materiales que entran en su posición se atraen y se repelen por el funcionamiento de los deseos, que proceden de sentimientos, pasiones y emociones. Si estos son groseros serán bien los materiales constituidos de dicho cuerpo, mientras que si aquellos se purifican, cambiando los materiales,
se hará el último más sutil, más sensible a las influencias superiores, en proporción al dominio que el hombre ejerce sobre su naturaleza inferior, al desinterés de las aspiraciones y sentimientos, y a la medida del amor que experimente por cuanto le rodean, se verifica la purificación de este vehículo más elevado de la conciencia. El resultado será que cuando esté fuera del cuerpo físico durante el sueño, obtendrá experiencias más puras, altas e instructivas, y cuando a la hora de la muerte lo abandone de un modo definitivo, pasará velozmente por el estado intermedio, pues el cuerpo de deseos se desintegrará con rapidez y no podrá detenerle en su viaje hacia otras regiones más elevadas. El cuerpo mental. Este cuerpo se constituye de idéntica manera por los pensamientos. Será vehículo de la conciencia en las regiones celestiales, mas su contribución es la tarea actual de la imaginación, de la razón, del juicio, de las facultades artísticas, de las acciones, en general, de todos los poderes mentales en ejercicio. Tal lo usa el hombre, como lo hace, por lo que la duración y esplendor de la estancia celeste depende de la clase de cuerpo mental que se haya construido en la vida terrestre. Conforme el hombre ingresa en la evolución más elevada, cobra este cuerpo actividad independiente aún del lado de acá de la muerte, y en medio del túmulo de la existencia mundana va ganando por grado la conciencia de su vida celeste. Conviértese entonces en, entre comillas, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el cual puede hablar sobre las cosas celestes con la autoridad del conocimiento. El hombre comienza a vivir la vida del Hijo, vive en el cielo, aún estando en la tierra, pues ha entrado en el sendero de santidad y ha adquirido la posesión y el uso conscientes de su cuerpo celeste. Y como quiera que el cielo no está lejos de nosotros, sino que por el contrario nos envuelve por todos lados, hallándolos solo apartados de él por razón de nuestra incapacidad para recibir sus vibraciones, no por su lejanía, y como quiera que esas vibraciones actúan sobre nosotros en todos los momentos de nuestras vidas, lo que necesitamos para estar en el cielo es hacernos conscientes de tales vibraciones, lo cual conseguiremos organizando, vivificando y desarrollando este cuerpo mental, que constituido de materias celestes es apto para responder a las vibraciones de la materia de aquel mundo. De aquí que el, entre comillas, Hijo del Hombre está siempre en los cielos. Mas nosotros sabemos que este Hijo del Hombre es término que se aplica al iniciado, no al Cristo ascendido y glorificado, sino al Hijo cuando todavía se está perfeccionando. Así que la primera división del cuerpo espiritual, o sea, el cuerpo de causa, se desarrolla rápidamente durante las etapas de la evolución que conducen al sendero probatorio y las que en este se comprenden, y así le es posible al hombre, después de la muerte, elevarse al segundo cielo. Después del segundo nacimiento, esto es, el nacimiento del Cristo en el hombre, tiene principio la formación del cuerpo de felicidad en los cielos, entre comillas. Este es el cuerpo de Cristo, que se desarrolla en el todo de servicio en la tierra, y a medida que se desarrolla, la conciencia del Hijo de Dios se hace más y más determinada, sintiéndose iluminado el espíritu en tal estado de desenvolvimiento por la futura unión con el Padre. En los misterios cristianos, así como en los egipcios y caldeos antiguos, y en varias otras, había un simbolismo externo que expresaba las etapas por las que el hombre ha pasado. Se le llevaba a la cámara del iniciado, se le colocaba en el suelo con los brazos extendidos, algunas veces sobre una cruz de madera y otras simplemente sobre las losas del pavimento, quedando en la postura de un hombre crucificado. Entonces se le tocaba en el corazón con el tirso, que es la lanza entre comillas de la crucifixión, y abandonando el cuerpo que caía en un profundo trance, la muerte del crucificado pasaba a los mundos del más allá. El cuerpo pues se metía en un sarcófago de piedra y allí quedaba cuidadosamente guardado. Entre tanto, el hombre real recorría primeramente las entrañas y oscuras regiones llamadas, comillas, el corazón de la tierra, y después la celeste montaña, donde se revestía del cuerpo de felicidad perfectamente organizado ya del todo para ser vehículo de la conciencia, y en él volvía al cuerpo carnal para reanimarlo. La cruz en este cuerpo que se había colocado, y en el caso de no haberse empleado cruz, el cuerpo mismo, rígido, en estado de trance, se sacaba del sarcófago
y se ponía en una superficie inclinada mirando al oriente, en el instante de la salida del sol al tercer día, y en el momento en que los rayos del sol le daban en la cara, el Cristo, iniciado perfecto, Maestro, entraba otra vez en el cuerpo y lo glorificaba con el cuerpo de felicidad que traía, cambiándolo con este contacto, comunicándole nuevos poderes, aptitudes y propiedades distintas, en una palabra, transmutándolo en un cuerpo semejante al suyo. Era esto la resurrección del Cristo. En adelante, el mismo cuerpo de carne transformado adquiría una nueva naturaleza. Por esto, el sol se ha tomado siempre como símbolo del Cristo que resucita, pero esto en los himnos de Pascua de la Resurrección se hace constante referencia al naciente sol de justicia. También está escrito del Cristo triunfante lo siguiente: yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Todos los poderes de los mundos inferiores han quedado bajo el dominio del Hijo, que ha triunfado gloriosamente. La muerte pues ya no tiene poder sobre él. Él tiene vida y muerte en su potente diestra. Él es el Cristo resucitado, el Cristo triunfante. Así que pues la ascensión del Cristo era el misterio de la tercera parte del cuerpo espiritual, la adquisición de la vestidura de gloria que prepara la unión del Hijo con el Padre, del hombre con Dios, cuando el Espíritu recobra aquella gloria que tuvo, comillas, antes que el mundo fuese. Entonces el Espíritu se hace uno, se reconoce eterno, y el Dios oculto es encontrado. Esto es lo que se representa en la doctrina de la ascensión, por lo que el individuo se refiere. Así que la ascensión de la humanidad se llevará a cabo cuando toda la raza humana haya logrado la condición de Cristo, el estado de Hijo, y este Hijo se haya hecho uno con el Padre, y todo Dios esté en toda la humanidad. Esta es la meta, figurada de antemano en el triunfo del iniciado, pero alcanzada solamente cuando la especie humana sea perfecta, cuando la gran huérfana humanidad, entre comillas, no sea ya tal huérfana, sino que se reconozca en plena conciencia como el Hijo de Dios. Y añade finalmente la señora Vidal: estudiando así las doctrinas de la resurrección y de la ascensión, lograremos las verdades declaradas que en los misterios menores a ellas se refieren, y empezaremos a entender toda la realidad de la enseñanza apostólica sobre que el Cristo no era una personalidad única, sino, comillas, primicias de los que durmieron, y que todo hombre habrá de ser un Cristo. En aquellos tiempos no se consideraba al Cristo como un salvador externo, cuyos merecimientos debían salvar a los hombres de la cólera divina. Era doctrina corriente en la Iglesia la elevada e inspiradora enseñanza de que Él era las primicias de la humanidad, el modelo que todos debían imitar, la vida que todos habían de compartir. Así pues, los iniciados han sido siempre tenidos por tal primicias, como promesa del primitivo y viviente símbolo de su propia divinidad, el fruto glorioso de la semilla que llevaba en su propio seno. La enseñanza del cristianismo esotérico o de los misterios menores no era el ser salvado por un Cristo externo, sino el ser glorificado en un Cristo interno. Así que del estado del discípulo debía pasarse al estado del Hijo. La vida del Hijo debía pasarla entre los hombres hasta que fuese rematada por la resurrección, y el Cristo glorificado se convierte entonces en uno de los perfectos salvadores del mundo. ¿Cuánto más sublime, pregunta la señora Vicen, es este evangelio que el de los tiempos presentes? Cuán estrecho mezquina la doctrina exotérica de las iglesias frente a este grandioso ideal del Cristo y el cristianismo esotérico. Este es un breve resumen de lo que es la ascensión y la resurrección del Cristo interno en el hombre ascendido.